Hola, buenos días compañeros y maestra. Mi equipo y yo vamos a exponerles sobre qué son los derechos humanos y cuáles son su importancia. Los derechos humanos son un conjunto de derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos. No dependen de nuestra nacionalidad, género, edad, religión, cultura o situación económica. Son universales, lo que significa que aplican para todas las personas en el mundo sin excepción. Estos derechos existen para proteger nuestra dignidad, nuestra libertad y nuestra igualdad. La dignidad humana significa que cada persona tiene un valor propio y merece respeto. Por eso los derechos humanos buscan evitar abusos, injusticias y discriminación. Algunos ejemplos de derechos humanos son el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a tener una identidad y el derecho a no ser discriminado. También incluye el derecho a vivir en condiciones dignas, con acceso a vivienda, alimentación y seguridad. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países se dieron cuenta de la importancia de proteger estos derechos a nivel internacional. Por eso, en 1948, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que establece los derechos básicos que deben garantizarse a todas las personas. Es importante entender que los derechos humanos no son solo para exigirlos, sino también para respetarlos. Todos tenemos la responsabilidad de respetar los derechos de los demás para poder vivir en una sociedad justa y en paz. A continuación, mi compañera Leslie Michelle Barrera Martínez les dirá el siguiente punto. Gracias. Hoy les voy a hablar sobre por qué se dice que los derechos humanos son universales. Para empezar, los derechos universales se declararon a partir del 10 de diciembre de 1948. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Que antes de esa fecha las personas no teníamos los mismos derechos como actualmente los tenemos. Los derechos universales son para cualquier tipo de persona, ya sea tu país, tu nacionalidad, tu color de piel, tu género, tu sexualidad, a qué te dedicas, en qué trabajas, qué haces o qué hacías. Actualmente eso no importa, ya que todos tenemos los mismos derechos. Un ejemplo de un derecho universal es cuando migramos hacia otro país, ya sea por diferentes circunstancias, ya sean como económicas, por la inseguridad o por la política. Eso nos quiere dar a entender que no importa si migramos a otro país, ya que tenemos los mismos derechos estando o no estando en nuestro país. Y a continuación mi compañera Naomi Alexa Espinosa Delgado les explicará lo siguiente. Mi nombre es Naomi Alex Espinosa Delgado y me tocó cómo influyeron las ideas de la Ilustración en el origen de los derechos humanos. Bueno, eh, vamos a pasar aquí. Las ideas de las ilustraciones influyeron en el origen de los derechos humanos, al cambiar la forma de entender al ser humano y al poder político. Los pensadores ilustrados en el siglo defendieron que todas las personas nacen con los mismos derechos. Todas las personas tenemos los mismos derechos, todos. Uno no es mayor que otro o uno no es mejor que otro. Todos tenemos los mismos derechos, como existen varios tipos de derechos. Eh, como John, John Locke sostuvo que los seres humanos poseen derechos naturales como la libertad y la propiedad, y el gobierno debe de proteger esas, esos derechos que nosotros tenemos como personas. Nosotros tenemos eh, que ver muchos personajes que hemos visto, personas que han sido muy importantes, han marcado una ley, ya que nosotros hemos visto cómo durante muchos años han defendido los derechos humanos, como eh, Estados Unidos hizo la Declaración de los Derechos Humanos.
del ciudadano y ya más adelante la Declaración de los Universal de los Derechos Humanos. Bueno, en conclusión, la Ilustración se sentó base a los derechos humanos, ¿no? De los derechos para promover la igualdad, la libertad y la limitación del poder del Estado. Los derechos humanos son muy importantes, aunque muchos no creamos eso, son muy importantes. Muchísimas gracias. A continuación, mi compañera. Me toca hablar sobre por qué los derechos humanos son fundamentales para la construcción de una convivencia justa y democrática. Bueno, para empezar, los derechos humanos son fundamentales ya que actúan como la base estructural que protege nuestra dignidad de todos los seres humanos y nos garantiza la libertad y limita el abuso de poder. Bueno, si nosotros no tuviéramos respeto hacia estos derechos, la democracia reduciría hacia la regla simple de la mayoría, lo que llevaría a riesgo a la población. Bueno, para sonar más claves y más específicos, los derechos humanos son fundamentales ya que son normas o principios que protegen nuestra dignidad, libertad y igualdad de todos los seres humanos, así teniendo un desarrollo integral y una convivencia justa y pacífica. También sirven para establecer normas básicas para la población, para así evitar la discriminación o el abuso de poder y así tener una convivencia justa y pacífica sin discriminar a las demás personas por ya sea por su tono de piel, su religión, su lengua o por su origen. Yo les voy a explicar qué organización aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada por la Organización Nacional de las Naciones Unidas, también conocida como la ONU. Se aprobó por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia. La resolución fue adoptada por 48 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones. Su objetivo principal es establecer los derechos y libertades fundamentales que deben protegerse para todas las personas del mundo. A continuación, mi compañera Abigail Mejía López les explicará el por qué surgieron los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial. Los derechos humanos surgieron con más fuerza después de la Segunda Guerra Mundial debido a las graves violaciones a la dignidad humana que ocurrieron durante ese conflicto. Durante la guerra de 1939 a 1945, el régimen de Adolfo Hitler en Alemania llevó a cabo el genocidio conocido como el Holocausto, donde millones de personas, principalmente judíos, fueron asesinadas en campos de concentración. También hubo torturas, experimentos humanos, bombardeos masivos y el uso de armas devastadoras como las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Estos hechos hicieron que el mundo comprendiera que era necesario establecer normas internacionales para proteger la dignidad humana y la vida de todas las personas, sin importar su nacionalidad, raza o religión. Por eso, en 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con el objetivo de promover la paz y evitar otra guerra mundial. Poco después, en 1948, se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece los derechos básicos de todas las personas deben tener. En resumen, los derechos humanos se fortalecieron después de la Segunda Guerra Mundial, porque el mundo quiso asegurarse de que las atrocidades como las que ocurrieron en este periodo no volvieran a repetirse. Ahora mi compañera Larisa Figueroa Santos les mencionará 10 ejemplos de los derechos humanos. Buenos días, hoy les hablaré sobre 10 ejemplos de derechos humanos, que son normas básicas que protegen nuestra dignidad y garantizan que todas las personas sean tratadas con respeto. El primero es el derecho a la vida, que significa que nadie puede quitarnos la vida ni ponerla en peligro. El segundo es el derecho a la educación, que nos permite estudiar y prepararnos para el futuro. El tercero es el derecho a la salud, que garantiza el acceso a atención médica cuando la necesitamos.
El cuarto es el derecho a la libertad de expresión, que nos permite dar nuestra opinión sin miedo. El quinto es el derecho a la igualdad, que establece que todas las personas somos iguales ante la ley. El sexto es el derecho a la identidad, que nos da un nombre y nacionalidad. El séptimo es el derecho a la vivienda, que nos permite tener un lugar digno donde vivir. El octavo es el derecho al trabajo, que nos permite obtener un empleo justo y un salario digno. El noveno es el derecho a la libertad, que protege nuestras decisiones mientras no dañemos a otros. Y el décimo es el derecho a la no discriminación, que impide que alguien sea tratado mal por su género, religión o condición social. En conclusión, los derechos humanos son fundamentales porque protegen nuestra dignidad y nos permiten vivir en una sociedad justa y respetuosa. A continuación les dejo con mi compañera Laura Joana Duarte Baldo. Muchas gracias. Bueno, como último punto, a mí me tocó explicarles sobre por qué son importantes los derechos humanos en nuestra vida diaria. Bueno, para empezar, son un conjunto de reglas invisibles que garantizan que nosotros podamos vivir con dignidad, libertad y seguridad día a día. Como primer punto, esto garantiza nuestra libertad y autonomía, que esto incluye que nosotros podamos tener una expresión libremente sin miedos de ser juzgados o de ser arrestados. También incluye practicar la religión que nosotros queramos o incluso no llegar a practicar ninguna. También incluye que nosotros tengamos el derecho de elegir a qué dedicarnos y a quién pasar nuestra vida. También nos protegen frente al abuso del poder, que esto incluye que si eres acusado de algo tengas un juicio justo. También prohíben la tortura y los tratos crueles, protegen nuestra privacidad y nuestro hogar. También aseguran nuestras necesidades básicas, que esto vendría siendo nuestra educación, salud y trabajo.